Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos a empezar el repaso de hoy con Acciona. Y bueno, es que hoy ha conseguido superar con claridad esta bajista que arrancó en septiembre de 2024 junto con, bueno, pues la rotura que tuvo ayer de la zona del 111,2. Y se ha quedado muy cerquita de esa zona de resistencia que es la zona del 114,2. Y también está la media exponencial en esa zona del 114,97. Es decir, que para mí esa horquilla del 114 al completo es una zona de resistencia clave, porque desde aquí ya arrancaría hasta esa zona de los 122,8 aproximadamente. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver aquí el gráfico semanal y como vemos aquí, bueno, pues estaría ya justo en esa zona prácticamente arriba de ese hombro derecho de esta formación que ya he comentado en vídeos pasados. Esa zona de los 122,8, 123 aproximadamente es una zona muy compleja, ya que como ya he comentado en vídeos pasados, bueno, pues está en gráficos semanales, estos gráficos semanales, estaría en la zona de esos entornos de los 122, 122,8, es decir, la horquilla del 122 estaría el 61,8% de corrección de todo el tramo bajista de la zona del 132 al 105. Estaría en la media exponencial de 100 y 200 sesiones y aparte tiene el máximo que hizo en diciembre de 2024, es decir, que todo eso confluye en esa zona del 100, esa horquilla del 122. Es decir, que para mí esa es la zona clave a superar. En el gráfico diario, para mí la importante sería esta, la del 114,20, porque superaría la media de 200 sesiones y la resistencia, bueno, pues con la que lleva intentando superar desde enero toda esta zona, este lateral que lleva entre los 114 y la zona de los 105. Entonces, eso la llevaría a ese impulso que la llevaría a esa horquilla del 122, como ya he comentado, que en el gráfico semanal, bueno, pues es para mí la zona importante a batir. Entonces, bueno, pues veremos a ver mañana qué ocurre con esta horquilla del 114. Los indicadores, tenemos al Directional Move, como hemos ya bastante contraído. Tenemos al estocástico entrando, superando la línea de 80. Buena señal. Tenemos al Vigía también, como vemos, muy alcista, y tenemos al Concord muy alcista. El volumen pues va aumentando, también buena señal. Entonces veremos a ver mañana qué ocurre con este nivel del 114. Bueno, pues Amper. ¿Qué le ocurre a Amper? Pues que toca consolidar. Tras ese toque que ha dado a los 0,15 se ha girado con bastante fortaleza. Por el momento, el valor lo que ha hecho es corregir y tocar el 61,8% del último tramo alcista, que ha sido el comprendido, bueno, pues entre la zona del 0,13,5 y la zona del 0,50. Perdón, 0,15. Y desde ahí, bueno, pues como vemos, en la misma sesión ha tocado 0,15 y ha bajado al 61,8% de corrección de este impulso último. Entonces, vamos a ver ahora mañana qué hace, porque tenemos al Directional Move en zona de contracción total. Entonces, la última vez que hizo esto, como vemos aquí que lo hizo en enero, bueno, pues desde aquí el valor tuvo ese rebote que fue este mínimo en esa zona de contracción, en esa zona del 0,186, y de aquí tuvo un rebote que la llevó a marcar esa zona del 0,13,3. Entonces, bueno, pues vamos a ver mañana cómo va evolucionando una vez tocado ese 61,8% de corrección del último impulso alcista y esa contracción que tiene el Directional Move. En este caso es una contracción alcista, es decir que cuando es una contracción alcista es soporte, cuando es una contracción bajista es resistencia. En este caso debería de ser soporte. Tenemos también al estocástico que sigue por encima de la línea de 80, que es buena señal. Tenemos al Vigía que sí que se ha girado, aunque bueno, pues no ha cortado nada todavía a la baja, y tenemos al Concord exactamente la misma situación. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando también el valor. Prácticamente ha tocado el mínimo de la vela
del 21 de febrero, que es esa zona de los 0,398, que bueno, hoy se ha quedado en ese 0,14. 0,1398, perdón, no 0,398, 0,1398, y hoy se ha quedado en ese mínimo del 0,14 y bueno, pues como vemos aquí, lo dicho, ha tocado esa zona del 61,8% y bueno, pues ha conseguido cerrar por encima de ese nivel. En caso de perder ese nivel, ya el valor se iría a esa zona de los 0,1352, que es ese mínimo de más corto plazo desde donde arrancó hasta tocar los máximos de hoy en esa zona del 0,15. En caso de perder ese nivel, este nivel, el 0,1352, coincide con el 50% de corrección del impulso de la zona del 0,12,1 a la zona del 0,15, es decir, esa zona del 0,1352 y esa zona del 0,1359 coincide con ese 50% de corrección del impulso que arrancó en la zona del 0,12. En caso de perder esta zona del 61,8% con claridad del 0,14, que es el mínimo que ha tocado hoy, bueno, pues el valor iría a buscar esos niveles que están comprendidos, bueno, pues en esa zona del 0,1352 y la zona del 0,1359, que coincidiría, bueno, pues ese mínimo y el 50% de corrección del impulso, bueno, pues que arrancó en la zona del 0,12. Es decir, que eso sería ahora mismo la situación de Ampere. Lo dicho, veremos a ver ahora, una vez que está el directional move en contracción alcista, veremos a ver si el valor consolida de forma más profunda o se conforma con una consolidación de corto plazo y reanuda esas alzas. Bueno, Almiral, pues ya comenté ayer que muchas veces los valores hacen lo que ha hecho en esta ocasión Almiral, es decir, cuando tienen estas sesiones tan fuertes como la que tuvo en la sesión de ayer y cierran de esa forma tan extraña como cerró ayer, bueno, pues al final, al día siguiente lo que hacen es abrir en la parte alta de la mecha. Bueno, pues eso es lo que ha hecho el valor. Ha conseguido volver a romper esa resistencia de la zona del 9,68 y ha conseguido también cerrar por encima de ese nivel, incluso superando los máximos de la sesión de ayer. Es decir, que bueno, pues buena sesión la de hoy. Tenemos que ha conseguido arrancar desde estos niveles de los entornos de los 9,21 sin gap. Bueno, tiene ahí unas decimillas de gap, pero bueno, sin gap, y de ahí ha conseguido superar esa resistencia y marcar un nuevo máximo. Bueno, pues ahora vamos a ir, bueno, los indicadores en gráfico diario, como vemos, han girado todos al alza, y en el gráfico semanal, como vemos, bueno, pues este impulso pues ya la debe llevar a esta zona del 9,98, que está esta zona, bueno, pues esta zona es una zona, pues como se ve aquí, muy importante de resistencia, que en caso de superar el valor cogería una fortaleza bastante importante. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando, lo dicho, esta zona importantísima, esta zona que bueno, pues es la zona del 9,98. Voy a corregir esto aquí ahora. Esta zona del 98, 10 euros, pongamos, bueno, pues como vemos aquí, la tocaba tuvo una corrección en ese toque hacia los 7 euros. En la segunda ocasión que se arrimó a esos niveles, después corrigió hasta los entornos de los 7,70, después volvió a tener otro intento de superarla, que ya corrigió hasta esa zona de los 8 euros, y bueno, pues ahora, lo dicho, está intentando superar esos niveles importantísimos. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando en el gráfico semanal. Como vemos los indicadores, tenemos sobre todo el directional move, como vemos, que ya ha sido capaz de cortar al alza, y todos los indicadores alcistas, y bueno, pues tiene buena pinta ahora mismo Almiral. Bueno, y Audax, este es el gráfico semanal, y como vemos, pues no es capaz de superar esa zona del 1,65,4, ha chocado con esa media en el gráfico semanal de 50 sesiones, y como vemos, bueno, pues sí ha girado a la baja. Este es el gráfico semanal. En el gráfico diario, como vemos aquí, bueno, pues lo vemos exactamente igual. Esa zona del 1,64, que es por donde pasa la media de 200 sesiones, la resistencia con la que ya chocó, que no
no fue capaz de superar y de donde bajó a toda esta zona del 1.54, 1.44, y como vemos aquí de nuevo se gira en esos niveles. Bueno, pues tenemos al directional move, que ya lo comenté, en completa contracción y que parece que empieza de nuevo a girarse a la baja, así que bueno, pues, de momento el valor incapaz de superar esa resistencia, parece que va a volver a corregir. Veremos a ver ahora hasta qué niveles. ¿Y qué niveles pueden ser eso? Bueno, pues vamos a ver ahora mismo. Y esos niveles, bueno, pues el valor podría de nuevo bajar hasta ese soporte, pero esa zona importantísima que no debería perder bajo ningún concepto. Y esa zona justo en 1.54 sería el 61,8% del impulso de muy corto plazo, de esa zona del 1.48 al 1.63.6, y que coincide, bueno, pues con el mínimo que hizo en el muy corto plazo, desde donde ha arrancado a esa zona del 1.64. Entonces, bueno, pues esos niveles junto con la zona del 1.55.6, 1.56, que es por donde pasa la media de 50 sesiones, es decir, esa zona del 1.56, 1.54 para mí, en caso de perderla, bueno, pues sería una malísima noticia, ya que posiblemente el valor volvería de nuevo a esa zona de soporte del 1.54, 1.44. Bueno, Inmobiliaria Colonial, otra que ya comenté que estaba haciendo una especie de hombro, cabeza, hombro invertido. Bueno, pues hoy ha llegado a esa zona del cuello del neckline, esa zona del 5.62, y bueno, de momento no ha sido capaz de romperla al alza. Bueno, pues el resto de indicadores, los indicadores los tenemos ahí, están alcistas, aunque si bien es cierto que le falta fortaleza. Tenemos al directional move que se va contrayendo ligeramente, tenemos al estocástico que ya se ha girado al alza, tenemos al vigía que está intentando cortar la media al alza, y tenemos al Concord en zona neutral. El volumen, como vemos aquí, va aumentando. Falta superar la zona del 5.62. El soporte más cercano que tiene el valor, bueno, pues estaría en torno a esa zona del 5.40 y la zona del 5.36 aproximadamente, que es por donde tiene el mínimo y la media de 50 sesiones. En caso de, bueno, pues perder esos niveles, ya iría a buscar esos entornos de la zona de los 5.23 aproximadamente, 5.29, que es donde tiene este soporte aproximadamente ahí, y el 5.23 sería por la cercanía del hombro izquierdo. En caso de superar estos niveles, bueno, pues si lo hace con un volumen muy fuerte y con mucha claridad, se daría por completada esta figura, y la proyección, bueno, pues ya sería prácticamente ir a buscar estos niveles de resistencia de los entornos de la zona del 6.54 y 6.46 aproximadamente. Bueno, IAG pues pierde el 50% de corrección del tramo alcista de la zona del 3.37 al 4.41, y aparte también pierde el mínimo que dejó en febrero, a principio de febrero, de la zona de los 3.90. Entonces la siguiente zona de soporte que tiene el valor, ya estaríamos hablando que es la zona de los 3.77, que es por donde pasa el 61,8% de corrección, y en el 3.80 que pasa la media de 50 sesiones. También tiene un soporte que dejó en el 28 de enero en esa zona justo del 61,8%, es decir que el 3.77 se convierte en una zona de esas en la que pasan bastantes zonas de soporte y zona importante, con lo cual de soporte que en caso de perder, bueno, pues sería una clara señal de debilidad. Es decir que en esta zona pasaría el 61,8% de corrección del impulso alcista de la zona del 3.37 a la zona del 4.41, tendría el mínimo que está justo en ese nivel del 28 de enero, y tendría también la media de 50 sesiones, es decir que esa zona importantísima de soporte. En caso de por arriba, en caso de superar la zona de los 4.13, perdón, bueno, pues el valor parece que se podría recuperar en cierto modo de, bueno, pues esta corrección que lleva desde esa zona de los 4.41. Veremos a ver cómo va evolucionando, porque los indicadores, como vemos aquí, siguen muy bajistas, y sobre todo me llama la atención mucho en el gráfico semanal esto.
el estocástico bajando de la línea de 80. Esto, bueno, pues es mala señal, como vemos aquí. Cuando fue capaz de superarlo, el valor pues ha tenido el impulso alcista más fuerte, bueno, pues como vemos, en bastante tiempo. Ha sido capaz de ir desde aproximadamente cuando rompió, que fue al romper esa zona del 2,12, fue capaz de prácticamente doblar, ya que fue al 4,41. Bueno, pues ahora mismo ha perforado ya con claridad esa línea de 80, así que podríamos dar por finalizado todo este impulso alcista, esa fortaleza tan clara que tenía, bueno, pues la podríamos dar por finalizada. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo va a ir evolucionando e iremos actualizando la información del valor. Bueno, Puig pues consigue por fin romper esa zona del 18,58 y también consigue cerrar por encima de la zona del 18,73, que es el 38,2% de corrección de la caída aproximadamente, bueno, pues de la zona de los 20,16 a la zona de los 17,80. Y bueno, pues hecho esto, el valor ahora mismo ya debería de ser capaz de ir a buscar la zona del gap que dejó, que estaría entre la zona del 61,8%, que sería esa zona de los 19,26 y esa zona de los 19,19. Ha dejado un gap aquí bastante grande, algo que, bueno, pues los que me seguís habitualmente ya sabéis mi opinión de los gap. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Me llama la atención el directional move. En esta subida se ha quedado totalmente plano, cuando lo normal es que se contraiga. El estocástico, muy alcista. El vigía cortando a línea 0 al alza, es buena señal. Y tenemos al Concord, como vemos aquí, también, que empieza a entrar bastante compra de, bueno, pues manos fuertes, como vemos, también en la línea azul oscura, por encima de la línea 0. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora cómo va evolucionando las siguientes zonas de resistencia 18,98, 19 por ese entero, más ese 50% de corrección que estaría en ese 18,98 y sobre todo, bueno, pues esta parte, como ya he comentado, del gap, que es por donde también pasa la zona de la media de 100 sesiones, es decir, que esos son los niveles y bueno, por abajo el gap, que es zona de soporte, y bueno, los 17,80, que es la parte de abajo, entonces de soporte, donde ya, bueno, pues donde marcó ese triple suelo que ha marcado y que, bueno, pues ya comenté que en caso de superar el valor, bueno, pues debería de ser capaz de ir ya a esa zona de el gap y tapar ese gap, pero como ha dejado ese gap abierto, veremos a ver ahora cómo lo gestiona. Bueno, Repsol, pues ya comenté que este directional move en estos niveles tan altos como estaba, esto ya lo comenté en el vídeo pasado, en este vídeo no, creo que fue en el fin de semana, zona bajista, es una señal bastante bajista cuando esto ocurre, ya que marca un techo clarísimo. Aparte ha caído el estocástico por debajo de la línea de 80, bueno, pues mala señal. Tenemos al Vigía a punto de cortar también a la baja la primera media y tenemos al Concord también girado a la baja. El volumen, bueno, pues empieza a secarse, con lo cual podría caber la posibilidad de que esté consolidando. Tenemos un gap que parece que es el que va a ir a tapar en próximas sesiones. Hoy ha tocado esa zona del 38,2%, primer nivel de soporte de todo el impulso alcista del 11,13 a esta zona del 13,16 y bueno, pues en caso de perder ese nivel iría a buscar esa zona de gap, esa zona del 12,15 que sería el 50% de corrección del impulso y esa zona de gap que estaría entre esa zona del 12,32 y esa zona de los 12,26 aproximadamente. En caso de perder esos niveles, bueno, el siguiente nivel ya sería la zona de los 11,91, que es por donde pasa la media de 200 sesiones, es decir, que ese nivel importantísimo a respetar para, bueno, pues ver que esto sea una consolidación de cara a volver a arrancar el impulso alcista o en caso de perder su nivel, bueno, pues ya hablaríamos de otra situación. Entonces, bueno, pues esos son los niveles a tener en cuenta de Repsol ahora mismo. Bueno, esto es todo lo que os puedo contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activad la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo.
Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y en Telegram. Y un saludo, buenas noches.